¿Cómo era posible encontrar un barco en perfecto estado, con la carga intacta, la comida preparada y ni una sola persona a bordo? En diciembre de 1872, el bergantín Mary Celeste fue localizado a la deriva en el Océano Atlántico por el buque británico Dei Gratia. No estaba hundido, no estaba destrozado, no presentaba señales evidentes de violencia, simplemente estaba vacío. A bordo deberían haber estado 10 personas: el capitán Benjamin Spooner Bridge, su esposa, su hija y 7 marineros. Ninguno de ellos fue encontrado jamás. En este nuevo episodio de Gargantúa Podcast analizamos uno de los mayores enigmas marítimos de la historia desde una perspectiva rigurosa y documentada, sin fantasmas, sin teorías sobrenaturales, solo hechos. Pero antes de seguir, déjame pedirte que puedas suscribirte al podcast. Así me ayudas a seguir creciendo y traerte más contenido como el que vas a escuchar. El Mary Celeste había partido de Nueva York el 7 de noviembre de 1872 con destino a Italia, a Génova. Transportaba un cargamento de alcohol industrial en barriles, una mercancía valiosa pero también potencialmente peligrosa debido a sus vapores inflamables. El capitán Bridge era un marino experimentado, respetado, con una reputación intachable. No había motivos aparentes para pensar en un error grave de navegación o en decisiones imprudentes. La tripulación, seleccionada con cuidado, tampoco presentaba antecedentes problemáticos. Sobre el papel, digámoslo así, no había nada que anticipara un desenlace fuera de lo normal. Cuando el Dei Gratia avistó el barco el 5 de diciembre, algo llamó inmediatamente la atención. El Mary Celeste no seguía un rumbo claro. Sus velas estaban desplegadas, algunas ciertamente en mal estado, pero el barco no estaba a la deriva total. Parecía mantenerse de forma irregular, en movimiento. Y tras acercarse y comprobar que no respondía a señales, una pequeña partida en botes abordó la nave. Lo que encontraron allí fue desconcertante. No había señales de lucha, no había sangre, no había daños. El interior estaba relativamente ordenado. La carga, en su mayor parte, seguía intacta. Las pertenencias personales de la tripulación permanecían en su sitio. Incluso objetos de valor como dinero o instrumentos de navegación secundarios no habían sido sustraídos. La única ausencia evidente era la de las personas. Sin embargo, había detalles que no encajaban del todo. El bote salvavidas no estaba. El cronómetro marino y el sextante, instrumentos esenciales para la navegación, tampoco se encontraban a bordo. Esto sugería que la tripulación no había desaparecido de forma súbita e inexplicable, sino que había abandonado el barco de manera deliberada, llevándose consigo esos elementos necesarios para orientarse en el mar. El último apunte en el cuaderno de bitácora estaba fechado el 25 de noviembre, 10 días antes del hallazgo por el Dei Gratia. En él no se registraba ninguna situación de emergencia. La posición indicada situaba al barco cerca de las Islas Azores. Desde ese momento hasta su localización no había más información, es decir, 10 días de vacío. Ese intervalo, ese periodo de 10 días, es el núcleo del misterio. Porque todo apunta a que la tripulación abandonó el barco voluntariamente, pero nada explica por qué lo hicieron. Si la tripulación del Mary Celeste abandonó el barco de forma voluntaria, entonces la pregunta no era o no es qué había ocurrido en un instante concreto, sino qué les llevó a tomar una decisión tan extrema. ¿Por qué abandonar una nave en alta mar
incluso en condiciones adversas, era una de las últimas opciones posibles. Un barco, por dañado que estuviera, ofrecía siempre más posibilidades y ofrece más posibilidades de supervivencia que en un bote abierto en medio del océano. El primer elemento a analizar fue el estado real del barco, aunque en un primer momento sí es verdad que se habló de que la nave estaba en perfecto estado. Los informes más detallados matizaron esa idea, porque el Mary Celeste tenía agua en la bodega, aproximadamente a la altura de 1 metro, aunque no era una cantidad suficiente para poner en riesgo la flotabilidad de la nave. No se trataba de un barco que estuviera a punto de hundirse, por tanto. Sin embargo, desde la perspectiva de la tripulación, la situación podía percibirse de forma distinta, un potencial peligro. Sin medios precisos para medir la cantidad de agua acumulada, el capitán pudo haber interpretado que el barco se estaba hundiendo. Otro punto clave fue el cargamento. Mirad, los barriles de alcohol industrial no eran todos idénticos. Algunos estaban fabricados con madera más porosa, lo que facilitaba la filtración de vapores. Estudios posteriores sugieren que varios barriles pudieron haber liberado gases inflamables dentro de la bodega, y en ese contexto la tripulación pudo haber temido una explosión. No era, por tanto, una idea infundada. Existe también una hipótesis concreta que encaja con todo este escenario, y es que la posible explosión final, lo digo así porque creyeron o se cree, según las investigaciones, que hubo algunas pequeñas iniciales, pudo haber llevado a la idea en el capitán de que ocurriría una tragedia de deflagración. Este tipo de fenómeno puede generar una onda de presión suficiente para dejar daños evidentes en la estructura del barco. Por eso, si los hombres y el capitán percibieron toda esta amenaza inminente, pudieron interpretar, por tanto, que todo estaba a punto de estallar. Era el momento entonces de abandonar la nave, aunque quizá de forma temporal, alejándose, por ejemplo, en un bote varias distancias o una distancia prudente, Este punto es importante porque la decisión no tenía por qué ser definitiva. Es posible entonces que la tripulación no pretendiera abandonar totalmente el Mary Celeste, sino alejarse lo suficiente como para evitar un posible riesgo inminente o inmediato. Si el bote se separó del barco, aunque fuera a una distancia relativamente corta, la situación podía volverse también irreversible. Un barco sin tripulación podía seguir navegando de forma errática. Un bote, en cambio, tenía pocas opciones de resistir. Otro elemento que refuerza esta hipótesis era la ausencia del bote salvavidas y de los instrumentos de navegación principales, como ya he contado antes. Los hombres habían tomado todo lo necesario para orientarse, pero al no haber más detalles ni registros que lo confirmaran, se apunta a una decisión, aunque racional, dentro de un contexto de incertidumbre. El cuaderno de bitácora, como ya digo, no registró ninguna situación final para aclarar todo esto, ni tampoco hablaba de posibles tormentas severas en la zona. Y aquí es donde el incidente, comienza a volverse más complejo. No había un único factor determinante, tampoco un evento claro, y la figura del capitán Bridge resulta clave en este punto, porque no era un hombre impulsivo tampoco ni inexperto, lo que parece indicar que ocurrió algo muy misterioso. El propio misterio del Mary Celeste no reside en una desaparición inexplicable, sino en una decisión comprensible en teoría, aunque difícil de justificar y completamente dentro de la incertidumbre hoy día. Cada hipótesis aporta una parte de la respuesta, pero ninguna logra explicar todos los detalles de la desaparición.
Y en ese equilibrio entre lo posible y lo incompleto es donde el caso adquiere la verdadera fuerza. Desde el mismo momento en el que el Mary Celeste es encontrado sin tripulación, comienzan a surgir explicaciones de todo tipo. Algunas añaden elementos que no están en las pruebas e incluso fuerzas sobrenaturales que incidieron en esa desaparición. Una de las primeras sospechas que se planteó fue la posibilidad de un crimen, porque el capitán del Dei Gratia, que encontró el barco, llegó a ser investigado por si hubiera tenido algo que ver en la propia desaparición. Otra hipótesis posterior apunta a un motín a bordo. Se planteó, como otras tantas veces, que la tripulación pudiera haberse rebelado contra el capitán Bridge, provocando un abandono forzado o una situación de violencia interna. Pero este escenario tampoco encaja con los hechos. Por último, se consideró también la posibilidad de un ataque externo, ya fuera de piratas o de otros barcos. Sin embargo, a mí me parece que esta teoría presenta los mismos problemas que con la anterior. No hay señales de violencia, y la carga permanece intacta. Un ataque de este tipo entonces habría dejado alguna huella, y esas huellas claras no existen. Una línea de investigación años después se centró en los instrumentos de medición. Se ha sugerido que el capitán pudo haber calculado incorrectamente la cantidad de agua en la bodega debido a un fallo en los equipos o una interpretación errónea. Incluso también se ha considerado el papel de las condiciones meteorológicas, pero vuelvo a decir que en el cuaderno, en el diario de bitácora, no se recoge nada. Lo último que os voy a contar es que los investigadores en las últimas décadas han tendido a aceptar que no hubo un único desencadenante, es decir, que el caso de Mary Celeste se entiende como una convergencia de factores. Una carga peligrosa, una percepción de riesgo elevada, condiciones fatales dentro de la tripulación. Es posible, sí. Es posible que todo ello en conjunto hubiera ayudado a esta desaparición. No se sabe con certeza en qué momento exacto se abandonó el barco, ni cuánto tiempo permaneció el bote cerca de él si aceptamos esa teoría. No hay testimonios directos, no hay registros posteriores y no hay restos que permitan reconstruir ese tramo final. El caso, por tanto, no es un misterio en el sentido de lo inexplicable, sino en el sentido de lo incompleto. Las hipótesis modernas han reducido el margen de incertidumbre, sí, pero no lo han eliminado. Han permitido entender el cómo, pero no cerrar del todo el qué ocurrió después. Y es precisamente en ese punto donde el Mary Celeste sigue generando inquietud. Si has llegado hasta aquí, debo agradecerte la escucha. Da un like si te ha gustado o comenta si te parece oportuno. Hasta el próximo episodio, navegantes.